Bienvenidos a este fascinante recorrido por las leyendas más icónicas de Corea del Sur. Hoy los invito a sumergirse conmigo en historias llenas de misterio, magia y sabiduría ancestral. Desde el legendario Dangun, fundador del primer reino coreano, hasta las enigmáticas criaturas como el Gumiho, el zorro de 9 colas, y las hermanas fantasma Yanhua y Haunryeon. Exploraremos también relatos de dioses, espíritus protectores y seres sobrenaturales que han dado forma a la rica cultura coreana. En cada rincón de esta milenaria civilización se esconden relatos que nos transportan a un mundo donde lo divino y lo humano se entrelazan en un delicado equilibrio. ¿Están listos para descubrir héroes legendarios, criaturas míticas y misterios que han perdurado a lo largo de los siglos? Acompáñenme en este viaje por las leyendas más conocidas de Corea del Sur. ¡Vamos allá! El mito de Jumong, el fundador de Goguryeo. Hace mucho tiempo, en la península de Corea, se forjó el nacimiento de uno de los héroes más grandes de la antigüedad. Un hombre destinado a unificar tribus y fundar uno de los reinos más poderosos. Jumong, el fundador del reino de Goguryeo. La leyenda de Jumong comienza con una figura igualmente legendaria. Jae-mosu, hijo del cielo, quien descendió a la tierra en un carro volador tirado por dragones. Jae-mosu, dotado de habilidades divinas, se enamoró de Yuhua, hija del dios del río Habaek. Pero este romance despertó la ira del dios del río, quien desterró a su propia hija, obligándola a vivir en la tierra como una mortal. En su exilio, Yuhua se refugió en el reino de Buyeo, donde fue acogida por el rey Gemua. Un día, mientras Yuhua vivía junto al río, ocurrió un evento extraordinario. Un rayo de sol radiante la envolvió, y en ese momento quedó embarazada de un hijo divino. Este niño especial, que nació de un huevo, no era otro que Jumong. Aunque los súbditos de Buyeo consideraban que el nacimiento de un niño de un huevo era algo extraño y aterrador, el rey Gemua, quien sentía que Jumong tenía un destino grandioso, decidió criarlo en su corte. Desde joven, Jumong mostró habilidades excepcionales. Era un arquero increíblemente talentoso, capaz de disparar flechas con una precisión asombrosa. Su nombre mismo, Jumong, significaba excelente arquero. Sin embargo, debido a su origen divino y su gran talento, pronto despertó los celos de los hijos biológicos del rey. Temerosos de que Jumong pudiera un día reclamar el trono, conspiraron para deshacerse de él. Consciente del peligro que corría, Jumong decidió dejar el reino de Buyeo y buscar su propio destino. Acompañado por algunos leales seguidores, emprendió un viaje peligroso hacia tierras desconocidas. En su travesía, se enfrentó a muchos desafíos, pero su habilidad con el arco y la protección de los dioses lo guiaron en cada paso. Uno de los momentos más memorables de su viaje ocurrió cuando llegó a un gran río. No había barcos ni puentes, y parecía imposible cruzarlo. Sin embargo, Jumong, confiando en su origen divino, oró a los dioses por ayuda. De repente, un milagro ocurrió. Una multitud de tortugas y peces se alinearon en el río, formando un puente viviente sobre el cual él y sus hombres pudieron cruzar. Este acto confirmó el favor de los cielos hacia Jumong y consolidó su destino como un líder destinado a grandes cosas. Finalmente, Jumong llegó a una tierra fértil y estratégica, perfecta para construir un nuevo reino. Con la ayuda de sus seguidores y de las tribus locales, fundó Goguryeo, un reino que crecería hasta convertirse en uno de los más poderosos y longevos en la historia de Corea. Bajo su liderazgo, Goguryeo prosperó, unificó a las tribus de la región y expandió su territorio. A medida que su reinado avanzaba, Jumong se casó y tuvo descendencia, asegurando la continuidad de su dinastía. Su hijo Yuri continuaría su legado y fortalecería aún más el reino de Goguryeo. Sin embargo, a pesar de todo su poder y éxito, Jumong nunca olvidó sus humildes orígenes y el favor que los dioses le habían mostrado. La leyenda de Jumong es un testimonio de su coraje, habilidades divinas y capacidad de liderazgo. Se dice que al final de su vida, Jumong ascendió a los cielos, regresando al lugar de donde provenía.
al lado de los dioses. Aún hoy, Jumong es recordado como uno de los fundadores más importantes de Corea, cuyo legado perduró durante siglos. Seolmundae Halmang, la gigante de la isla de Jeju. En la remota y hermosa isla de Jeju, situada al sur de la península de Corea, existe una leyenda profundamente arraigada en la cultura local, una historia que habla de una figura gigante y poderosa, Seolmundae Halmang, la gran creadora de la isla. Esta leyenda ha sido transmitida de generación en generación, y hasta el día de hoy, los habitantes de Jeju veneran su nombre como parte de su rica tradición mitológica. Se dice que hace mucho tiempo, Seolmundae Halmang, una gigante con una fuerza descomunal, fue la responsable de la creación de la isla de Jeju. Según la leyenda, ella utilizó sus enormes manos para recoger piedras y tierra del fondo del mar, apilándolas sin fin en el paisaje de la isla. Su altura era tal que podía caminar de una punta de la isla a otra en solo unos pocos pasos, y con sus manos moldeó los valles y las playas, dándole forma a todo lo que los isleños conocen. El monte Hallasan, la montaña más alta de Corea y el corazón de la isla de Jeju, también fue creado por Seolmundae Halmang. Se cuenta que la gran abuela recogió las piedras del océano y las fue acumulando hasta formar esta majestuosa montaña, cuya cima parece tocar el cielo. Los habitantes creen que la gigante construyó la isla como un lugar especial para su gente, un refugio fértil donde podrían vivir en paz, protegidos por el monte Hallasan y rodeados por el vasto océano. Pero como ocurre en muchas leyendas, el destino trajo consigo una tragedia. Cuentan que Seolmundae Halmang tenía 5 hijos y los amaba profundamente. Un día, mientras preparaba un gigantesco caldero de sopa para ellos, sintió un repentino cansancio y decidió descansar un momento junto al fuego. Sin darse cuenta, su enorme cuerpo cayó dentro del caldero hirviente mientras dormía, y en su letargo murió trágicamente. Los hijos, que regresaron al hogar con hambre después de un largo día, no sabían lo que había sucedido. Al ver el caldero de sopa listo, se sentaron a comer sin sospechar que dentro de aquella sopa estaba el cuerpo de su madre. Solo cuando terminaron la comida comenzaron a buscar a su madre por toda la isla, llamándola sin cesar, pero Seolmundae Halmang nunca respondió. Finalmente, uno de los hijos encontró parte de la ropa de la gigante dentro del caldero, y en ese terrible momento, los hijos comprendieron lo que había ocurrido. Desolados y llenos de culpa por haber comido la sopa en la que había caído su madre, los 5 hijos abandonaron la isla. Algunos dicen que se transformaron en piedras, otras versiones cuentan que se lanzaron al océano y desaparecieron para siempre. Desde entonces, se cree que las piedras que cubren la isla de Jeju, conocidas como Dol Harreubang, son una representación de los hijos de Seolmundae Halmang, que permanecen inmóviles como guardianes de la isla. El espíritu de Seolmundae Halmang no desapareció con su muerte. Los habitantes de Jeju creen que su esencia todavía está presente en la isla, protegiendo a los isleños y cuidando de la tierra que ella misma creó. El monte Hallasan es visto como su descanso eterno, y muchos creen que si escalas la montaña y llegas a la cima, puedes sentir la energía de Seolmundae Halmang observando y protegiendo la isla desde las alturas. A lo largo de los siglos, Seolmundae Halmang se ha convertido en un símbolo de fuerza, creación y sacrificio. Las historias sobre ella no solo hablan de su gigantesco tamaño y poder, sino también de su amor por su tierra y su gente. En la isla de Jeju, su nombre es respetado y venerado, y se le recuerda en festividades y rituales que celebran la naturaleza y la conexión entre los isleños y su tierra. El dragón Imugi, la espera por la divinidad. En lo profundo de los antiguos mitos coreanos, existe una criatura mística y poderosa conocida como el Imugi, un dragón gigante que, a diferencia de los majestuosos dragones celestiales, aún no ha alcanzado su verdadera forma divina. La leyenda del Imugi es una historia de transformación, perseverancia y poder oculto, en la que una criatura aparentemente aterradora tiene un destino marcado por el ascenso a la grandeza. Hace mucho tiempo, se decía que el Imugi habitaba en las profundas montañas y ríos de Corea. Esta criatura, similar a una enorme serpiente,
Medía más de 20 metros de largo, con escamas que brillaban como el jade bajo la luz del sol. Aunque el Imugi poseía un aspecto intimidante, en realidad no era malo. Según la leyenda, el Imugi era un dragón en espera de su momento para convertirse en un ser celestial y debía vivir 1000 años antes de alcanzar ese estado de perfección. La gente de las aldeas cercanas a los ríos donde habitaba el Imugi temía su presencia, pues las historias sobre serpientes gigantes siempre evocaban temor. Sin embargo, había una vieja profecía que afirmaba que cualquier Imugi que lograra sobrevivir y vivir 1000 años, finalmente se transformaría en un dragón celestial, obteniendo alas doradas y ascendiendo a los cielos. En una de esas aldeas vivía una joven llamada Yenghua, cuyo destino estaba entrelazado con el del Imugi. Desde pequeña, Yenghua escuchaba las historias sobre la enorme criatura que vivía en el río cercano, pero a diferencia de los demás, nunca sintió miedo. Su curiosidad era más fuerte que su temor. A menudo, cuando paseaba por los campos, miraba hacia el río, esperando ver un atisbo de la legendaria criatura. Un día, mientras recogía flores cerca del agua, vio algo que nunca había visto antes: una sombra gigantesca moviéndose bajo la superficie cristalina del río. Era el Imugi. A pesar de su tamaño y apariencia impresionante, no mostró señales de agresión. En lugar de huir, Yenghua se acercó más y, con una voz suave, habló con la criatura. Para su sorpresa, el Imugi emergió lentamente, mostrando solo su cabeza. Tenía ojos profundos y brillantes, llenos de sabiduría antigua. En ese momento, Yenghua supo que estaba destinada a ayudar a esta criatura en su viaje hacia la transformación. A medida que pasaban los días, Yenghua visitaba al Imugi regularmente, llevándole comida y conversando con él como si se tratara de un amigo. La criatura comenzó a confiar en ella y juntos desarrollaron una conexión especial. El Imugi le contó sobre su anhelo de convertirse en un verdadero dragón y ascender a los cielos, pero también confesó sus dudas sobre si lograría sobrevivir los 1000 años que necesitaba para alcanzar esa transformación. Un día, un terrible mal se cernió sobre la aldea. Una sequía devastadora golpeó las tierras y las cosechas comenzaron a morir. Los aldeanos, desesperados, empezaron a culpar al Imugi, creyendo que su presencia era la causa de su mala suerte. Decidieron que debían cazar y matar a la criatura para restaurar el equilibrio. Yenghua, horrorizada por la decisión de su pueblo, corrió hacia el río para advertir al Imugi. «Debes esconderte», le suplicó Yenghua con lágrimas en los ojos. «Los aldeanos vienen para matarte». El Imugi, sin embargo, no mostró temor. En cambio, miró a Yenghua con calma y dijo: «Mi tiempo se acerca. Si es mi destino enfrentar esta prueba, lo haré. Pero confío en que mi transformación está cerca». Esa noche, mientras los aldeanos se preparaban para cazar al Imugi, un fenómeno celestial extraordinario ocurrió. Un rayo de luz cayó desde los cielos, iluminando el río donde habitaba la criatura. El Imugi emergió de las aguas, pero esta vez no era la serpiente gigantesca que todos temían. Bajo la luz celestial, el Imugi comenzó a cambiar. Sus escamas resplandecían, y de su espalda brotaron enormes alas doradas. El Imugi había esperado 1000 años, y finalmente había alcanzado su destino. Se había convertido en un dragón celestial. Los aldeanos, atónitos por la visión, cayeron de rodillas, dándose cuenta de que el Imugi no era un ser malvado, sino una criatura divina que siempre había protegido su tierra. Mientras ascendía hacia los cielos, el nuevo dragón giró una última vez hacia Yenghua, agradeciéndole con una mirada por su bondad y su amistad. El Gumijo, zorro de 9 colas. En lo más profundo de los bosques de Corea, se oculta una criatura que ha alimentado temores y susurros entre las generaciones. El Gumijo, un zorro de 9 colas. Es una figura que surge en la oscuridad, entre los árboles retorcidos y las sombras que parecen tener vida propia. Dicen que bajo la luz de luna llena toma forma humana. Su mirada penetrante y risa enigmática pueden derretir hasta el más frío de los corazones. Cuentan que en un pequeño pueblo aislado entre montañas, una hermosa mujer llegó un día. Era misteriosa, con cabellos largos y negros como la noche y sus ojos,
Sus ojos brillaban de una manera peculiar. Los aldeanos, cautivados por su belleza, no tardaron en invitarla a quedarse. Nadie sabía de dónde venía, pero sus movimientos gráciles y su voz suave encantaban a todos. Sin embargo, había algo en su mirada que incomodaba a algunos, como si tras aquella dulzura se ocultaba algo mucho más oscuro. Jinsu, un joven aldeano, el primero en acercarse a ella, atraído por su aura misteriosa, comenzó a pasar tardes a su lado. Caminaban por el bosque, conversando sobre la vida y los sueños, y poco a poco Jinsu sintió que se estaba enamorando. Sin embargo, había algo que él no podía ignorar. Cada vez que la miraba de cerca en las noches más oscuras, juraba que veía destellos de algo extraño, algo como colas que se movían detrás de ella. Una noche, después de una larga caminata bajo la luz de la luna llena, la joven lo invitó a su cabaña. Jinsu, aunque nervioso, aceptó sin poder resistirse a su encanto. Al entrar, el ambiente era cálido, pero las sombras que danzaban en las paredes parecían tomar formas inquietantes. La mujer lo miró directamente a los ojos y con una sonrisa sutil le dijo, ¿sabes lo que soy? El corazón de Jinsu comenzó a latir más rápido. El aire en la habitación se sentía denso, como si algo invisible lo estuviera observando desde todos los rincones. De repente, su cuerpo quedó paralizado por el terror cuando, ante sus propios ojos, la mujer comenzó a transformarse. Su piel pálida se tornó más clara, casi traslúcida, y detrás de ella, 9 colas de zorro se desplegaron lentamente, como si hubieran estado escondidas en las sombras, aguardando el momento de revelarse. «Soy un gumijo», susurró ella, con una voz que ahora parecía resonar en el aire. «Y llevo vagando en busca de aquello que los humanos llaman amor. Pero también tengo hambre, hambre de algo que solo tu corazón puede ofrecerme». Jinsu intentó moverse, pero estaba atrapado por una fuerza que no podía ni ver ni entender. En su mente, las historias que escuchó de niño sobre el gumijo comenzaron a surgir, criaturas que devoraban los corazones de los hombres para mantenerse vivas. La desesperación lo invadía, pero al mismo tiempo una parte de él no podía dejar de sentir compasión por aquella criatura. Ella también estaba atrapada en una maldición, que la obligaba a vivir entre dos mundos, deseando lo que jamás podría tener. El gumijo se acercó lentamente, y cuando parecía que todo estaba perdido, Jinsu, con su último aliento de valentía, la miró a los ojos y dijo, ¿es esto lo que realmente quieres? ¿Vivir en el vacío para siempre, sin conocer el verdadero amor? La criatura se detuvo, sus colas se agitaron lentamente, y por primera vez una lágrima recorrió su rostro. En ese momento algo cambió. Las sombras en la habitación parecieron retroceder, y la figura del gumijo se desvaneció ante los ojos de Jinsu, dejando solo un leve rastro de perfume floral en el aire. Jinsu cayó al suelo, exhausto, pero vivo. Al despertar, todo estaba en calma. La cabaña seguía ahí, pero la mujer había desaparecido. Los aldeanos nunca más la volvieron a ver, y Jinsu, aunque marcado por la experiencia, decidió no contar lo que realmente había sucedido esa noche. Sabía que nadie lo creería, pero en su corazón sabía que el gumijo había hecho una lección, y tal vez, solo tal vez, en algún lugar lejano, había encontrado paz. La historia de Cheoyong, el guardián contra los males. Hace mucho tiempo, durante la dinastía Silla en Corea, había un hombre cuyo nombre se ha convertido en símbolo de protección contra los males y las desgracias. Su nombre era Cheoyong, y su historia es un relato lleno de misterio, poder sobrenatural y fe en lo espiritual. Cheoyong no era un hombre común. Según la leyenda, era el hijo del rey dragón del Mar del Este, una deidad que controlaba los océanos y las mareas. Un día, el rey dragón permitió que su hijo ascendiera a la tierra firme para vivir entre los humanos y experimentar su mundo. Cheoyong llegó a la capital del reino de Silla, Gyeongju, y pronto fue conocido por su talento musical y su aspecto imponente. Era fuerte, alto, y siempre vestía ropas elegantes que destacaban entre la gente. Pero lo que más llamaba la atención era su rostro sereno y su capacidad para atraer la buena fortuna. En aquella época, la paz y la prosperidad del reino de Silla comenzaban a ser perturbadas por una misteriosa plaga que se extendía por la ciudad. La gente caía enferma sin explicación y los rituales tradicionales no lograban detener la enfermedad. El rey,
Desesperado por una solución, pidió ayuda a Cheyong, creyendo que su origen divino podría ser la clave para salvar al reino. Una noche, tras un largo día de trabajo, Cheyong regresó a su hogar. Al abrir la puerta de su habitación, quedó congelado al ver una figura oscura y siniestra inclinada sobre su esposa, quien yacía dormida. Era un demonio, el causante de la plaga que asolaba la ciudad. La criatura, con ojos rojos y brillantes, estaba intentando robar la vitalidad de su esposa y, por ende, traer desgracia a su hogar. Pero Cheyong no reaccionó con violencia o ira. En lugar de enfrentarse al demonio, comenzó a cantar una melodía suave y a danzar con movimientos armoniosos, como si la situación no lo perturbara. Su voz, llena de calma y belleza, resonaba en la habitación mientras sus pasos fluían al ritmo de una música invisible. El demonio, desconcertado por la reacción de Cheyong, se detuvo y lo observó con atención. Cuando Cheyong terminó su danza, miró al demonio y, con una sonrisa serena, le dijo: «Aunque te hayas llevado a mi esposa, no dejaré que robes mi paz interior ni mi alegría». El demonio, impresionado por la compostura y bondad de Cheyong, cayó de rodillas ante él. En ese momento, la oscuridad que envolvía al demonio comenzó a desvanecerse. Se inclinó profundamente y prometió a Cheyong que nunca más se atrevería a acercarse a él, ni a su familia, ni a cualquier hogar que llevara la imagen de su rostro. Desde aquel día, la imagen de Cheyong se convirtió en un talismán protector. La gente de Silla empezó a colgar retratos de su rostro en las puertas de sus casas, creyendo que esto espantaría los espíritus malignos y las enfermedades. La plaga que había azotado la ciudad desapareció. Cheyong fue venerado no solo como un hombre sabio y calmado, sino como un protector contra lo sobrenatural. El árbol sagrado Dansen, el espíritu guardián de la aldea. En un tiempo antiguo, cuando las aldeas de Corea estaban profundamente conectadas con la naturaleza, cada comunidad veneraba los espíritus de los árboles, los ríos y las montañas. Entre todos estos elementos, el más sagrado era el árbol Dansen, un enorme y majestuoso árbol que se creía que albergaba el espíritu protector de la aldea. Bajo sus ramas se realizaban ceremonias, se ofrecían plegarias y se contaban las historias más importantes de la vida de la aldea. La leyenda cuenta que en una pequeña aldea situada entre montañas y ríos había un árbol Dansen que era más antiguo que cualquier ser viviente. Sus raíces se extendían profundamente en la tierra, conectando a la gente con el mundo espiritual. Los aldeanos creían que el árbol les traía buena fortuna, protegiéndolos de las desgracias y bendiciendo sus cosechas. En cada primavera, los habitantes se reunían alrededor del árbol para celebrar el festival Dansen, decorando sus ramas con cintas y colgando ofrendas para los dioses. Un año, sin embargo, la tranquilidad de la aldea se vio interrumpida por la llegada de un poderoso gobernador. Este hombre, ambicioso y sin respeto por las tradiciones antiguas, planeaba construir un gran palacio en el lugar donde estaba el árbol sagrado. Para él, el árbol Dansen no era más que un obstáculo en sus planes de expansión, y decidió que debía ser talado. Los aldeanos, horrorizados, se reunieron para intentar disuadir al gobernador. Explicaron que el árbol Dansen no era un simple árbol, sino el guardián de su pueblo, y que si lo talaban, traerían desgracias a la aldea. Sin embargo, el gobernador, cegado por su poder, no escuchó sus súplicas, ordenó a sus hombres que cortaran el árbol y, sin más, los leñadores comenzaron a trabajar ignorando los lamentos y las advertencias de los aldeanos. La noche antes de que el árbol fuera talado, una anciana, la más sabia de la aldea, tuvo un sueño profético. En su visión vio al árbol llorar lágrimas de savia mientras los espíritus de la montaña y el río lo rodeaban, lamentando su destino. También vio una oscura nube de desgracias acercándose rápidamente a la aldea, trayendo enfermedad, hambre y caos. Despertó en medio de la noche, aterrorizada, y corrió al pie del árbol Dansen para orar por su salvación. A la mañana siguiente, el gobernador llegó con sus hombres para supervisar la tala. Los aldeanos, desesperados, se arrodillaron ante él, implorando una última vez que detuviera la destrucción del árbol. Sin embargo, el gobernador permaneció indiferente y dio la orden final. Justo cuando el primer hacha golpeó el tronco, el cielo, que hasta ese momento estaba despejado, comenzó a oscurecerse. Nubes negras se reunieron sobre la aldea y un viento violento comenzó a soplar. De repente, un estruendo ensordecedor resonó en el aire. El árbol Danseon, que parecía inamovible, comenzó a temblar. Los aldeanos miraron horrorizados cómo las raíces del árbol se levantaban del suelo como si estuvieran vivas, retorciéndose con furia. Las ramas del árbol se agitaron como si los mismos espíritus estuvieran respondiendo a la profanación. El gobernador, que hasta ese momento había permanecido arrogante, fue derribado por una fuerte ráfaga de viento y sus hombres huyeron despavoridos.
En medio del caos, se escuchó una voz profunda y antigua que parecía emanar del mismo tronco del árbol. He protegido esta tierra por generaciones. Quien me traicione, sufrirá las consecuencias. Los aldeanos, atónitos, se dieron cuenta de que el espíritu del árbol estaba hablando. El gobernador, pálido y aterrorizado, intentó huir, pero una rama del árbol lo atrapó, inmovilizando sus pies. Entonces, una gran tormenta se desató. El viento, la lluvia y el trueno azotaron la aldea. En cuestión de horas, el río cercano se desbordó, destruyendo el palacio que el gobernador había comenzado a construir. Todos sus sueños de grandeza se desmoronaron ante sus ojos. Al final, el gobernador, lleno de vergüenza, rogó por perdón al espíritu del árbol Danseón. El espíritu del árbol, viendo el arrepentimiento en sus ojos, decidió mostrar misericordia. Tu castigo ha sido suficiente. Deja esta tierra y no regreses jamás, dijo la voz del árbol. El gobernador humillado abandonó la aldea y nunca más fue visto. Los aldeanos, por su parte, agradecieron al espíritu del árbol por protegerlos una vez más. Desde ese día, el árbol Danseón siguió siendo venerado como el guardián de la aldea. Nadie se atrevió a tocarlo, y las generaciones futuras continuaron celebrando el festival en su honor, sabiendo que bajo sus ramas estaban a salvo. Barigonjú, la princesa abandonada que salvó a su padre. Hace mucho tiempo, en los confines de un antiguo reino de Corea, nació una niña llamada Barigonjú. Era la séptima hija del rey y la reina, quienes ansiaban tener un heredero varón que pudiera heredar el trono. Sin embargo, cuando se enteraron de que el séptimo hijo también era una niña, el rey, frustrado y decepcionado, tomó una decisión cruel. Decidió abandonar a la recién nacida en las montañas. Lejos de la corte, su corazón estaba lleno de amargura por no haber conseguido el hijo varón que tanto deseaba. La pequeña princesa, sin embargo, no estaba destinada a perecer en el olvido. Los espíritus de la montaña, conmovidos por su inocencia, la protegieron. Un anciano sabio que vivía en las montañas y entendía los secretos de la naturaleza, encontró a la niña abandonada y decidió criarla como si fuera su propia hija. Barigonjú creció en un entorno salvaje pero lleno de amor, y bajo la tutela del anciano, aprendió sobre las hierbas medicinales, los rituales espirituales y el poder del equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos. A medida que los años pasaban, Barigonjú se convirtió en una joven fuerte y sabia. Vivía en paz, sin saber nada de su verdadero linaje ni de la vida en la corte. Sin embargo, en el palacio, una tragedia se cernía sobre la familia real. El rey, su padre biológico, cayó gravemente enfermo y ningún médico en el reino lograba curarlo. Los sabios de la corte concluyeron que el único remedio que podía salvar al rey era el agua de la vida, un elixir sagrado que solo podía encontrarse en el lejano reino del inframundo. El rey, desesperado y a las puertas de la muerte, comenzó a arrepentirse de su decisión de abandonar a su hija. Los espíritus que habían cuidado de Barigonjú se manifestaron en sus sueños, revelándole que la única persona que podría salvarlo era la hija que había desechado tantos años atrás. El rey, lleno de culpa, envió mensajeros a las montañas para buscar a la princesa perdida y pedirle ayuda. Cuando los mensajeros llegaron hasta Barigonjú, le contaron toda la verdad sobre su origen y el estado crítico de su padre. Aunque había sido abandonada, Barigonjú no guardaba rencor en su corazón. Decidió emprender el peligroso viaje al reino del inframundo para salvar la vida del hombre que la había desechado al nacer. Pasó el tiempo y al llegar la primavera siguiente, la misma golondrina regresó a la casa de Hyungbu con un regalo inusual, una semilla de calabaza. Hyungbu, sorprendido por el gesto, decidió plantar la semilla en su jardín. Para su sorpresa, la planta creció rápidamente y produjo enormes calabazas. Cuando Hyungbu y su familia abrieron una de las calabazas, no podían creer lo que veían. Dentro de ellas había oro, joyas y riquezas más allá de lo que jamás habían soñado. En un instante, la vida de Hyungbu cambió, y él y su familia se encontraron en la abundancia. La noticia de la fortuna repentina de Hyungbu se extendió rápidamente y pronto llegó a oídos de su hermano Nolbu. Lleno de envidia y codicia, Nolbu fue a buscar a su hermano para descubrir cómo había obtenido tanta riqueza. Cuando Hyungbu, con su habitual amabilidad, le contó la historia de la golondrina, Nolbu decidió que él también quería una fortuna similar. Con esa idea en mente, Nolbu comenzó a buscar nidos de golondrinas. Finalmente, Nolbu encontró un nido y en lugar de esperar que una golondrina se lastimara naturalmente, decidió romper intencionalmente la pata de una de ellas para luego cuidarla, al igual que Hyungbu. Nolbu curó a la golondrina y esperó con ansias la llegada de la primavera. Al regresar la golondrina el año siguiente, también le trajo una semilla de calabaza.
Nolbu, emocionado por lo que creía que sería el comienzo de su nueva fortuna, plantó la semilla y esperó pacientemente a que creciera la planta. Sin embargo, cuando finalmente abrió las calabazas, se encontró con una sorpresa muy diferente a la de su hermano. En lugar de oro y joyas, las calabazas de Nolbu contenían demonios, serpientes y criaturas terroríficas que destrozaron su hogar y destruyeron sus bienes, llevándolo a la ruina. Desesperado y sin saber qué hacer, Nolbu finalmente acudió a su hermano para pedirle ayuda. A pesar de todo el sufrimiento que Nolbu le había causado en el pasado, Hyungbu lo recibió con los brazos abiertos y compartió su fortuna con él, demostrando una vez más su gran corazón y su capacidad de perdonar. Jangwa y Hongrion, las hermanas fantasma y su trágico destino. Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea en Corea, vivía un hombre viudo con dos hijas hermosas llamadas Jangwa y Hongrion. Las hermanas eran inseparables, conocidas por su belleza y bondad. Aunque habían perdido a su madre a una edad temprana, las dos se apoyaban mutuamente y llenaban su hogar de alegría y amor. Su padre, aunque las amaba profundamente, decidió casarse de nuevo, buscando darle una figura materna a sus hijas. Pero esta decisión resultó ser el inicio de una tragedia que aún resuena en la leyenda. La nueva esposa, que parecía amable al principio, pronto reveló su verdadera naturaleza. Era una mujer cruel y envidiosa que odiaba a Jangwa y Hongrion por su belleza y por el afecto que su esposo les tenía. Con el tiempo, comenzó a maltratarlas, obligándolas a hacer los trabajos más pesados y humillándolas constantemente. Las hermanas, con su noble corazón, soportaban en silencio los abusos para no causar más problemas a su padre, que permanecía ajeno a lo que sucedía. Jangwa, la mayor de las dos hermanas, era particularmente odiada por la madrastra, pues con su elegancia y gracia se destacaba en la aldea. La madrastra, desesperada por librarse de ella, planeó una terrible conspiración para destruirla. Una noche, mientras todos dormían, la madrastra colocó un ratón muerto en la cama de Jangwa, esperando usarlo para acusarla de un crimen infame. A la mañana siguiente, fingiendo horror, la madrastra mostró el ratón muerto a su esposo y acusó a Jangwa de haber tenido una conducta indecente que había deshonrado a la familia. El padre, confundido y bajo la influencia de su nueva esposa, se sintió obligado a creer en las falsas acusaciones. Jangwa, destrozada por la traición de su propia familia, intentó defenderse, pero su voz fue silenciada por la crueldad de la madrastra. En medio de su desesperación, Jangwa huyó al bosque, donde se encontró a sí misma cerca de un lago oscuro. Ahogada por la tristeza y la desesperanza, decidió terminar con su vida. Se lanzó al lago y nunca más volvió. Su hermana menor, Hongrion, devastada por la pérdida de su amada hermana, quedó aún más vulnerable a los maltratos de la madrastra. Meses después, los aldeanos comenzaron a contar historias de un extraño fenómeno. El fantasma de una joven vestida de blanco aparecía junto al lago donde Jangwa había muerto. Su espíritu no encontraba paz, atrapado por la injusticia que había sufrido. Los gritos y susurros de Jangwa llenaban las noches y la aldea comenzó a ser consumida por el miedo. Los rumores decían que el fantasma estaba buscando venganza, pero su pena no era solo por lo que le había sucedido, sino también por el sufrimiento de su hermana Hongrion, que seguía siendo maltratada por la madrastra. Poco después, Hongrion también fue encontrada muerta en circunstancias misteriosas. La gente decía que el dolor por la pérdida de Jangwa había sido demasiado para ella. Su muerte solo aumentó la actividad paranormal alrededor del lago, y ahora los espíritus de ambas hermanas se veían vagando por la aldea, incapaces de descansar en paz. El padre, finalmente dándose cuenta de lo que había sucedido, cayó en una profunda tristeza, sintiéndose culpable por haber creído las mentiras de su esposa y por no haber protegido a sus hijas. Fue en busca de una manera de poner fin al tormento de sus espíritus. Decidió visitar el lago donde sus hijas habían encontrado su trágico final, y arrodillado a la orilla del agua, rogó por su perdón. De repente, el aire se volvió frío, y las figuras fantasmales de Jangwa y Hongrion aparecieron ante él. Con lágrimas en los ojos, el padre le suplicó que encontraran paz. Las hermanas, viendo el arrepentimiento de su padre, le revelaron la verdad sobre la maldad de su madrastra y el sufrimiento que habían soportado. El padre, ahora con el corazón lleno de ira y culpa, decidió enfrentarse a la madrastra y hacer justicia por sus hijas. La madrastra fue expulsada de la aldea y condenada por sus crímenes. Tras la venganza, los espíritus de Jangwa y Hongrion finalmente pudieron descansar en paz, habiendo sido vindicadas. Sin embargo, la leyenda dice que en las noches más oscuras, si te acercas al lago, aún puedes sentir la presencia de las dos hermanas, un recordatorio de la tragedia que vivieron y del amor inquebrantable que compartieron. El fantasma de la dama Cho, un amor más allá de la vida. En la antigua Corea, durante la dinastía Joseon,
vivía una mujer de gran belleza y elegancia llamada Dama Cho. Provenía de una familia noble y desde joven había atraído la atención de muchos pretendientes. Sin embargo, su corazón ya pertenecía a un solo hombre, su esposo, un respetado funcionario del gobierno. Su vida parecía perfecta, llena de riquezas y estabilidad, hasta que un día la tragedia cambió su destino para siempre. El esposo de la Dama Cho era un hombre ambicioso, siempre en busca de ascender en la jerarquía social y política. Sin embargo, en su afán por el poder, se ganó la enemistad de un ministro corrupto de la corte, quien lo veía como una amenaza para sus propios planes. Este ministro tramó una conspiración para deshacerse de él. Fue acusado falsamente de traición, un crimen gravísimo, y como consecuencia fue ejecutado sin juicio justo. Devastada por la muerte de su esposo, la Dama Cho fue despojada de todas sus posesiones y expulsada de su hogar. Los amigos y conocidos que antes la adulaban, ahora la evitaban por temor a ser asociados con un supuesto traidor. Humillada y sin recursos, la Dama Cho fue forzada a vivir en las afueras de la ciudad, donde el dolor de la pérdida y la injusticia consumieron su espíritu. Finalmente, incapaz de soportar el peso de su tragedia, la Dama Cho decidió quitarse la vida. En una noche oscura, se adentró en el bosque y bajo la sombra de un viejo árbol tomó su último aliento. Pero la historia de la Dama Cho no terminó con su muerte. Cuentan que su espíritu, lleno de rencor por la injusticia que había sufrido, no encontró descanso. A partir de esa noche, su fantasma comenzó a aparecer en las cercanías de la ciudad, especialmente en la casa del ministro que había sido responsable de la caída de su esposo. Cada noche el espíritu de la Dama Cho se manifestaba, vestida con sus ropas blancas funerarias, su rostro pálido como la luna y sus ojos llenos de lágrimas de sangre. El ministro al principio ignoraba los rumores, pensando que eran simples supersticiones. Sin embargo, pronto comenzó a tener pesadillas en las que la Dama Cho lo observaba desde la oscuridad, susurrando su nombre, exigiendo justicia por lo que había hecho. Las noches se convirtieron en un tormento para él, y a medida que las apariciones se intensificaban, su salud comenzó a deteriorarse. La figura del fantasma aparecía cada vez más cerca de él, en los pasillos de su propia casa, en los espejos, y hasta a su lado mientras dormía. El ministro aterrorizado trató de buscar ayuda de chamanes y sacerdotes para exorcizar el espíritu, pero ninguno de sus rituales tuvo éxito. La Dama Cho no iba a descansar hasta que se hiciera justicia por la injusticia que había sufrido. Su presencia se hacía cada vez más fuerte, y el ministro, debilitado tanto física como mentalmente, terminó confesando públicamente su conspiración contra el esposo de la Dama Cho. Tras su confesión, el ministro fue condenado y ejecutado, y la reputación del esposo de la Dama Cho fue restaurada. Sin embargo, aún después de que la verdad salió a la luz, el espíritu de la Dama Cho seguía vagando por la ciudad. Algunos decían que, aunque su nombre fue vindicado, su alma seguía atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando algo más que justicia, la paz que solo el amor perdido podría devolverle. Hasta el día de hoy, la leyenda del fantasma de la Dama Cho sigue viva en los rincones más antiguos de Corea. La gente cree que en las noches más silenciosas, si te acercas a los árboles donde la Dama Cho terminó su vida, aún puedes escuchar sus susurros en el viento, buscando el consuelo que nunca encontró en vida. El fantasma de la doncella del pozo, un amor perdido y eterno. En una pequeña aldea coreana, rodeada de colinas y bosques, existía un pozo antiguo que se encontraba en el centro del pueblo. Aunque era vital para el suministro de agua, también era el foco de una oscura leyenda que aterrorizaba a los aldeanos desde hacía generaciones. Esa historia hablaba del fantasma de la doncella del pozo, una aparición que muchos aseguraban haber visto en las noches más silenciosas, cuando la luna se alzaba alto en el cielo y las sombras parecían alargarse. La leyenda comienza con una chica joven llamada Suyeon, una muchacha hermosa y bondadosa que vivía en la aldea hace mucho tiempo. Suyeon era amada por todos y su alegría y belleza iluminaban el pueblo. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando un día su padre, un hombre pobre y desesperado, la prometió en matrimonio a un noble poderoso a cambio de riquezas y tierras. Suyeon no tenía deseos de casarse con el noble, un hombre cruel y despiadado, pero obedeció la voluntad de su padre, sumida en la tristeza. El día de la boda se acercaba, pero el corazón de Suyeon pertenecía a otro.
estaba enamorado de Jinho, un joven aldeano con quien había crecido y con quien había compartido momentos de felicidad y risas. Jinho también amaba profundamente a Suyeon, y juntos soñaban con un futuro en el que pudieran estar unidos. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron con el acuerdo que el padre de Suyeon había hecho. Incapaz de soportar la idea de perder a su amor y ser forzada a un matrimonio sin amor, Suyeon tomó una decisión desesperada. En la noche anterior a su boda, mientras la aldea dormía, ella caminó en silencio hasta el mismo pozo que había sido parte de la vida de su familia por generaciones. Con tierras en los ojos y el corazón destrozado, ella miró hacia las profundidades del pozo, donde el agua reflejaba la luz de la luna. Sabía que no podía huir de su destino, pero tampoco podía vivir una vida que no era suya. En ese momento de dolor insoportable, Suyeon se lanzó al pozo, prefiriendo la muerte a una vida sin amor y libertad.